estamos en este lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Sin lugar a dudas, la familia es un regalo de Dios. Y durante todo este mes, tanto los domingos como los miércoles, a través del internet, vamos a estar hablando sobre la familia. Y se van a tocar diversos aspectos que son fundamentales. Hoy quisiera que pudiésemos hablar sobre cómo construir familias sanas. Cómo construir familias sanas. Y cuando hablamos de construir familias sanas, quisiera señalar 3 aspectos que es importante. Una familia que sea saludable, una familia que sea fuerte y una familia que sea permanente, que sea sólida, que se mantenga, que sea estable. Y yo le voy a invitar a que por favor abra conmigo su Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 24. Y vamos a leer 2 versículos. Libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Amén. Lo vamos a leer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Yo quiero leerlo otra vez. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta preciosa mañana, por esta preciosa oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a cada uno de nosotros, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos confronte, Señor, que tu palabra nos corrija. Espíritu de Dios, haz tu obra en medio nuestro y haz conforme a lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje que hemos leído en el libro de Proverbios, Proverbios es como un manual en el cual trata de alguna manera de instruir, de traer consejos, de tal forma que nosotros podamos crecer en la vida y poder vivir una vida plena, una vida feliz, aun cuando nosotros debemos reconocer que la vida está llena de momentos complejos, de momentos difíciles, de que incluso la familia se ve amenazada. Y no solamente se ve amenazada hoy, la familia se ha visto amenazada desde el principio, desde el comienzo. Cuando uno lee el libro de Génesis, en el capítulo 3, uno puede observar cómo después que Dios creó al hombre, creó a la mujer, lo colocó en un lugar ideal, en un lugar pleno, en un lugar donde podían tener satisfechas todas sus necesidades, donde había básicamente una relación y una comunicación esposo, esposa, Adán y Eva. Sin embargo, la serpiente antigua se desliza, la serpiente antigua engaña y hace que se fracture no solamente la relación con Dios, sino la relación entre ellos.
Vemos a un Adán que culpa a la mujer que tú me diste por compañera. Culpa a Adán, Adán culpa a Eva y culpa a Dios. Tú me la diste y Eva me dio y yo comí. Y Eva igualito comienza a culpar a la serpiente. Fíjense cómo se rompe un vínculo. Uno puede ver unos versículos o unos capítulos más adelante como una relación de hermandad, como dos hermanos que prácticamente podían crecer, que prácticamente tenían una relación de hermandad, como uno por celo, como uno porque su corazón se llenó básicamente de amargura. Su corazón se envenenó y cómo levanta su mano y destruye y mata literalmente a su hermano. Caín mata a Abel. Entonces podemos observar eso en el Génesis. Ahora bien, ninguna familia es perfecta. No hay una sola familia que pueda ser perfecta. Recuerdo un profesor cuando una vez él nos decía: ustedes pueden ver los hogares, pueden ver la sonrisa, pueden ver la amistad, y sin embargo hay algo que pasa dentro de las casas. Hay algo que pasa, hay algo que sucede y que muchas veces nosotros tratamos de alguna manera de solaparlo, tratamos de alguna manera de esconderlo. Pero realmente la realidad nos amenaza a cada uno de nosotros. No hay una familia totalmente sana. Ahora, hay un principio que es importante entender. Alguien dice: yo no tengo un manual de cómo vivir mi vida. No tengo un manual tampoco de cómo desarrollar o construir una familia sana. Pero déjame decirte que sí hay un manual. Sí hay un manual creado por Dios mismo. Un manual que es la palabra de Dios. Una palabra que es viva. Una palabra que es eficaz. Una palabra que trasciende las épocas, que trasciende los tiempos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos analfabetas bíblicos. Analfabetas bíblicos porque leemos la palabra, recitamos salmos, recitamos porciones, pero realmente la palabra no ha llegado a ser atesorada para que nosotros podamos desarrollarla plenamente. Yo quiero, a la luz de la palabra de Dios, esa comparación que señala el escritor de Proverbios, que señala que la casa hablando como la familia, se construye con sabiduría. Es decir, que no es algo que se construye al azar. Simplemente coloco unos cementos, coloco unos bloques, y simplemente se construye. No, Él da unos pasos para construir familias sanas. ¿Cuáles son esos pasos? Durante todo el mes se va a hablar de distintos aspectos de la familia. Pero hoy yo quiero que nosotros toquemos 8 aspectos. 8 aspectos a la luz de la palabra de Dios de cómo construir familia sana. Lo primero es con sabiduría. Y es el primer paso, es lo primero que tenemos que construir. Sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? Cuando uno lee en el mismo libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es, vuelvo a apuntarlo, el principio de la sabiduría es temor a Dios. Eso es lo primero que tiene que estar en nuestras casas. Temor a Dios. Un temor reverente. Un temor donde reconocemos la soberanía, reconocemos la grandeza y reconocemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro gobernante, que Dios es nuestro Padre, nos sometemos a Él. Y no hacemos las cosas por temor a un castigo, por respeto, por temor y porque amamos a Dios. En los hogares, lo primero que tiene que estar presente es Cristo Jesús. Eso es lo primero. En el hogar debe reinar Cristo Jesús, porque si Cristo Jesús está presente en medio de cualquier crisis, Él hará que toda crisis se convierta en un potencial de crecimiento.
para la honra y gloria de su nombre. ¿Cuál es el primer milagro que ocurrió, que hizo Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? En unas bodas. En unas bodas, las bodas del Cordero, las bodas en Cana de Galilea. Ya iba a decir la boda del Cordero. Las bodas en Cana de Galilea. Y recuerden qué pasó ese día. Las bodas judías era una boda que duraba toda una semana. Eso era una fiesta. Era una fiesta toda una semana. Y en medio de ese momento, cuando ellos están en la fiesta, falta la alegría, falta el vino. Se acabó el vino. Pero Jesús había sido invitado en esa casa. Jesús no se deslizó. Jesús había sido invitado. Y fíjese lo que ocurre en ese momento. Cuando vino la crisis, cuando vino el momento que casi el amor se enfría, porque a veces el amor entre padres, el amor entre hijos, el amor entre esposos se puede enfriar, pero cuando Cristo Jesús está presente, Él hace que la llama del amor pueda volver a crecer. Él hace que lo que es imposible resucite, porque Él es el dador de la vida. Si Jesús está presente, si Jesús está presente en tu hogar, hay vida. Hay vida. No importa lo terrible que esté tu hogar. No importa lo desajustado que esté tu hogar. Si tú acudes a Cristo Jesús, hay respuesta para cualquier situación. Es el temor a Dios el primer paso. Y cuando nosotros entendemos que ese es el primer paso, simplemente tememos a Dios, cumplimos su palabra. Y recordamos la palabra del Señor Jesucristo. Porque déjame decirte, hermano mío, el terremoto vendrá, la tormenta vendrá, el agua vendrá y golpeará tu casa con violencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que señala. Nosotros no estamos exentos a cualquier tipo de situación difícil, de situación compleja, pero el Señor Jesús, que es la vida, señala: el que oye mi palabra y los hace, le compararé a un hombre que comenzó a construir su casa. Y cuando comenzó a construir su casa, puso el fundamento sobre la roca. Vino el viento, vino la lluvia y dio con ímpetu, con fuerza, con rabia, pero la casa no se movió, porque ninguna casa se mueve si nosotros tenemos un fundamento que es Cristo Jesús. No se moverá, te golpeará, te moverá, pero la casa estará firme. ¿Sabe lo que dijo Josué? Al final de su discurso, cuando se despedía del pueblo, había llevado al pueblo a conquistar la tierra. Y él le dice, hablando sobre el temor a Dios, sobre que Dios sea el centro. Él le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses de los amorreos, eteos, los que estuvieron al otro lado del Jordán, o los que están donde ustedes están ahorita. Pero él toma una decisión. ¿Sabe lo que dice? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Y yo quiero invitarte a que tú lo digas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando lo hacemos, ¿sabe? Se cumple lo que dice el Salmo 127:1, que dice: si Jehová no edificare la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que le edifican. Si Él no está presente, en vano estamos trabajando. Ese es el primer paso, el temor a Dios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Necesitamos prudencia, ese es el segundo paso.
¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Hoy necesitamos prudencia en nuestros hogares. Mis amados hermanos, para caminar hay que gatear, para correr hay que caminar. Y hoy nosotros debemos entender que en nuestros hogares necesitamos construir prudencia. ¿Y cómo se construye prudencia? A través del conocimiento de Dios. Hermanos, muchos peligros hay. ¿Qué es prudencia? Por ejemplo, los adolescentes, los niños, ellos no tienen la capacidad total, madurez total para discernir. Y entonces usted lo ve como están en las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una bendición, pero también puede ser algo que amenaza, que destruye, que deforma. Y es ahí cuando uno tiene la responsabilidad con prudencia. No, ya va. Tú vas a tomar este tiempo para simplemente estar en las redes, pero hay un tiempo que tú tienes que estar hablando con nosotros, conviviendo con nosotros. Eso es prudencia. Prudencia es que de repente alguien recibe su sueldo y de repente dice, yo me voy a comprar todo. Cuando con prudencia uno dice, ya va, estas son las necesidades, esto es con sabiduría. Porque personas que tienen una gran cantidad de dinero, y Proverbio habla sobre eso, de cómo se derrocha, de cómo se destruye. El hogar se construye, se edifica, se mantiene con prudencia, y la prudencia viene de Dios. Hoy necesitamos desarrollar prudencia. El tercer paso que necesitamos para nosotros construir una familia sana, ¿sabe qué es? Convivencia plena. Convivencia plena, algo que tenemos que ejercitarnos. Porque sabe, hay ladrones de tiempo. Hay ladrones que quieren quitarnos la convivencia plena. Hoy, los padres por un lado, los hijos por otro lado, el esposo por un lado, la esposa por otro lado. Hoy tenemos que aprender y reconocer que muchas veces no tenemos una convivencia. Y la convivencia es que nosotros podamos conversar, compartir, nutrirnos mutuamente, tener cuidado del otro. Usted sabe que hubo una pareja. Tenían 3 hijos. El señor se metía en la biblioteca y duraba horas en la biblioteca. Trabajaba en las redes y todo eso. Sucede que al Señor le da un infarto. Y sabe que cuando se dan de acuerdo, cuando descubren que murió, el día siguiente en la tarde, porque simplemente cada uno estaba en sus cosas, nadie sabía, el Señor estaba metido en su oficina tratando de entrar en las redes, le dio un infarto, no pudo llamar a nadie y murió. No había convivencia, estaban juntos, pero no estaban conviviendo. Hoy la familia necesita aprender a convivir. Aun cuando la convivencia se torne difícil, se construye una convivencia en armonía bajo el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos que hay una relación esposo-esposo, esposo-esposa, padre-hijo, hermanos, y comenzamos a crecer. Comenzamos a convivir. ¿Sabe lo que dice el Salmo 133? ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Las familias tienen que aprender a convivir. Y convivir lleva implícito el orar juntos, el leer juntos la palabra, el jugar juntos. Que por supuesto ver televisión juntos también. El hacer tantas actividades, el pasear juntos, el comer juntos. Es necesario para construir una familia que aprendamos lo que es una convivencia plena. Hay un cuarto aspecto para construir una familia sana, una familia fuerte, una familia estable. Es la disciplina amorosa. ¿Sabe una característica de la Biblia? La Biblia nunca esconde los errores de las personas.
uno puede ver cómo la familia patriarcal tuvieron problemas. Un Isaac que tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y fíjese cómo Jacob engañó a Esaú. Y Esaú juró: te voy a matar cuando muera mi papá, cuando mueran mis padres, te voy a matar. Y lo trató de hacer. Y él tuvo que salir huyendo de la tierra donde estaba. Se resquebrajó la familia. Otro ejemplo sobre una familia que se resquebraja, una familia patriarcal. Israel tenía 12 hijos y vinieron ellos y tenían tal conflicto. Imagínense lo que hizo Rubén, Judá ni se diga. Y todos se confabularon para que el soñador ese José, vamos a matarlo. Trataron de matarlo y no lo pudieron matar porque lo tiraron en la cisterna, y gracias a Dios que estaba seca, porque si no se hubiese ahogado. Pero lo vendieron. Fíjese los roces que puede haber en una familia. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Que no hay familia que por más resquebrajamiento que tenga, que por más terremoto haya agrietado la puerta, que el poder de Dios no pueda hacer que se pueda construir otra vez, y que esa familia sea una familia poderosa en Cristo Jesús. Por ello es que el vínculo perfecto es el amor a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo convence, el Espíritu de Dios hace una obra extraordinaria. Mis amados hermanos, necesitamos en medio de esa situación aprender un elemento que es esencial. Le decía: temor a Dios, prudencia, convivencia plena, pero una disciplina amorosa. Una disciplina amorosa. En el hogar deben haber reglas. Y las reglas se tienen que cumplir. Óyeme bien, en el hogar tiene que haber reglas. No importa el tamaño, ni siquiera que sea el que lleve el sustento. Esas reglas hay que cumplirlas. Y la regla no es porque a mí me parece. La regla es por lo que dice la palabra de Dios. Y hay que disciplinar a los hijos. Hoy mucha gente dice: no, deja a los hijos porque tú lo vas a truncar. No. Disciplina con amor a tus hijos. Proverbio dice: mira, castiga a tu hijo mientras hay tiempo, no sea que pase lo que pasó al rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. No solamente era un hombre conforme al corazón de Dios, era el dulce cantor de Israel, el poeta, pero su familia era un desastre. El hijo mayor viola a su hermana. Absalón ve qué se va a hacer y él no hace nada. Simplemente no disciplina, simplemente no castiga. ¿Y sabe lo que ocurre? Una raíz de amargura crece, y esa raíz de amargura hace que Absalón se levante contra su padre, pero primero mata a su hermano. Mis amados hermanos, hay que disciplinar a los hijos. Hay que disciplinarlo. Y otro ejemplo que tenemos claro en las Sagradas Escrituras: un Elí, el sacerdote, el juez de Israel. Sus hijos eran sacerdotes como él, pero hacían lo malo y él no lo estorbó. Amados hermanos, tú tienes que estorbar a tus hijos del mal. Tú tienes que disciplinar a tus hijos. Otra característica que es importante es que debe haber, además de la disciplina amorosa, una comunicación eficaz. Hay que hablar. ¿Qué dice Santiago? Usted lo que dice: nosotros tenemos que ser pronto para qué. ¿Pronto para qué? ¿Tardo para qué? ¿Y tardo para qué? Airarnos. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La comunicación eficaz es conversar. Conversa con tu esposa, conversa con tu esposo, conversa con tus hijos, pero escucha. En esa dinámica de conversación tú puedes crecer.
Y quiero que busque conmigo también en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32, fíjate lo que dice. Hay que eliminar las basuras de los hogares. Hay que quitar los estorbos de los hogares. Hay que quitar lo que está corrompido en los hogares. Fíjate lo que dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mis amados hermanos, que no haya amargura en nuestros corazones, que no haya raíz de amargura. Quizás te hirieron, quizás te golpearon, quizás te hicieron daño, pero déjame decirte, es tiempo de que con el favor de Dios, con la obra del Espíritu Santo, no haya en tu corazón amargura. Que tu enojo, porque hay hogares donde hay mucho enojo, se hablan con enojo, se hablan con gritería, con ira. Eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer. Yo reconozco que muchas veces cuando hay un estrés importante, a veces viene un enojo, pero es necesario que a través del auxilio divino, del auxilio del Espíritu Santo, dejemos afuera toda basura, la gritería, la maledicencia, el maldecir. Nunca maldigas a tu familia. Nunca maldigas a tus hijos, nunca maldigas a tu esposo, nunca maldigas a nadie. Bendice, bendice, bendice en el nombre de Jesús. Una vez que quita la basura, construye valores. El versículo 33, 32. Antes, sé benignos uno con otros, misericordiosos. Y con ello quiero concluir. ¿Cuáles son los valores? Benignidad. Y benignidad es el buen trato. Benignidad es el apoyarnos mutuamente. Benignidad es incluso que lleva misericordia. Y la misericordia tú apoyas al otro. Hoy tenemos que como familia apoyarnos unos a los otros. La familia nuclear, hablo del núcleo familiar y la familia que se extiende, es decir, tus padres, tus abuelos. Es tiempo de que nosotros podamos crecer construyendo esos valores. Y por último, perdón real. Hoy la familia necesita aprender a perdonar. Hoy necesitamos aprender a perdonar. ¿Y cómo se va a perdonar? Unos a otros como Dios también os perdonó. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros hicimos lo malo y Dios nos perdonó. Hoy debemos aprender a perdonar. Perdona a tu hijo, perdona a tu padre, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Aprende a perdonar. Y perdonar es pasar por alto la ofensa. Eso fue lo que hizo un José. ¿Sabe lo que hizo un José? José, cuando vio que vinieron sus hermanos, esto se puso bueno. Hey, espectacular, se puede imaginar. Los que trataron de matarme, los que hicieron que yo estuviese lejos de mi papá, lejos de mi mamá, que no sé si están vivos. Hoy lo tengo en mis manos y hoy puedo dañarle, hoy puedo hacerle daño. Pero José sabe lo que dice, sabe lo que hace. José viene y le dice: no, vosotros me hicisteis mal, pero Dios convirtió ese mal en bien. Dios me trajo aquí. Eso es perdón. Y ellos no habían pedido perdón todavía. No le habían pedido perdón. Simplemente ellos estaban asustados. Yo soy José. Hoy tenemos que perdonar. Y un perdón real. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos perdonó a nosotros. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Él agarra mi pecado, lo lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de mi pecado, nunca más.
Tú no puedes venir y estar trayendo cada vez. Mira, porque tú me hiciste esto, porque tú me hiciste esto. No, perdona realmente, porque eso es lo que Dios pide y clama en su palabra. Cuando nosotros cumplimos esos pasos, comenzamos a construir temor a Dios, prudencia, una convivencia plena, una disciplina amorosa, una comunicación eficaz, eliminar las basuras, construir valores y un perdón real. Yo te voy a invitar a que estés de pie conmigo.